paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes en esta noche. Mi esposa Raquel y yo, Eduardo Martínez, estamos aquí en este nuevo año para compartir con ustedes un consejo de la palabra del Señor. Y el título precisamente es Un nuevo año, una nueva oportunidad. Así que esperamos que este consejo les ministre a todos. Pero primero quiero felicitarlos y rogar a Dios que los bendiga, los llene de su gracia y su favor y que estemos más cerca del Señor y preparados para la venida del Señor ahora más que nunca. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. Estamos aquí muy contentos de poder llegar hasta sus hogares para compartir la palabra del Señor. Y este es el primer estudio de este año 2021. Acabamos de terminar un año que no fue fácil. El año 2020 fue un año difícil, un año de muchos retos, un año muy diferente a ningún otro año que habíamos tenido anteriormente. Yo creo que muchas de estas cosas nos tomaron por sorpresa. El año trajo una cantidad de cambios como nunca antes se habían visto y muchos de nosotros tuvimos que interrumpir nuestra manera de vivir normal que llevábamos y adoptar una forma diferente y limitada. Aprendimos a protegernos y a cuidarnos y a quedarnos en la casa. Y esa vino a ser la forma normal, lo natural para ese año. Bueno, muchos estaban deseando que el año se terminara y terminó, pero parece que el 2021 no está empezando muy bien, que digamos. Parece que los retos y las luchas continúan en una forma diferente, pero continúan. ¿Qué nos espera en este año? No sabemos. Pero nosotros, los creyentes, tenemos que prepararnos en el Señor. Como quiera que sea la situación que estemos pasando, Dios tiene también sus expectaciones de qué es lo que Él espera de nosotros. Y en esta noche queremos compartir una pequeña parábola que Jesús dijo, que nos puede ayudar bastante a pensar y a hacer planes para este nuevo año, que voy a pedirle a mi esposo que le dé lectura. Amén. El problema no es el año, es la gente. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y tiene un consejo para nosotros, porque no importa cómo esté el mundo, nosotros podemos mejorar y estar más cerca del Señor. Amén. Y esta escritura que se aplica en parte a lo que vamos a estar hablando hoy dice: Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: Mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Es una parábola muy significativa, pero aparte de lo que pueda significar en cuanto al pueblo de Israel, nosotros queremos en esta noche mirar la oportunidad de un año más. Amén. Esa parábola encierra otras enseñanzas además de esta y tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero nosotros vamos a mirar el sentido literal de lo que sucedió en la parábola, de que este viñador estaba cuidando una higuera y la higuera no producía. Y pasaron 3 años que no producía. Ustedes entenderán que la palabra del Señor dice que Dios espera que nosotros demos fruto, ¿verdad que sí? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, que Jesús se presenta como que Él es la vid y su Padre es el labrador. Él dice que todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego.
Y luego en ese mismo capítulo 15 dice que Dios se glorifica en que nosotros demos fruto. Y Dios quiere que demos mucho fruto. ¿De qué se está tratando? Sino de los frutos que habla en la epístola de Gálatas, los frutos del Espíritu, que son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios espera que nosotros como cristianos demostremos el fruto del Espíritu en nuestro diario vivir, sin importar cuál circunstancia nos toque vivir. Este año pasado trajo sus frustraciones en el sentido que de momento se prohibieron muchas cosas, había que quedarse en la casa, si uno sale tiene que usar la máscara, muchas cosas que nunca antes se nos habían impuesto a hacer. No estábamos acostumbrados a que se nos limitara en ninguna forma. Pero nos adaptamos. Al principio estaban todo el mundo tan asustados con la pandemia que no se les hizo difícil someterse. Pero después que empiezan a pasar los meses, empezamos a cansarnos. ¿Y hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Y hasta cuándo no vamos a poder? Y como que ya no queremos continuar así. Mire, se terminó el año y todavía la situación no ha terminado. En la parábola dice que Dios, el dueño de la viña, esperaba recibir frutos. Y al mismo tiempo nosotros sabemos que Dios espera de nosotros recibir fruto de nosotros. Pero que para nosotros poder dar frutos, dice el mismo Jesús en el capítulo 15 de Juan, que nosotros necesitamos ser parte de la vid. Porque separados de la vid nada podemos hacer. Si una rama se separa del tronco, se muere. Nosotros necesitamos estar pegados al tronco que es Cristo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que para que nosotros podamos llevar fruto tenemos que estar bien unidos y bien cerca del Señor. Este va a ser el primer consejo. Vamos a empezar el año unidos y cerca del Señor. Tenemos que acercarnos más que nunca a Dios. Porque de Dios es que viene nuestra fortaleza, todo lo que nosotros necesitamos para poder producir los frutos que Dios quiere que produzcamos. Amén. Y nosotros sabemos que todo esto ha estado en la Escritura ya por 20 siglos. Las instrucciones que Dios nos da para ver cómo nosotros podemos producir el fruto que Él desea. Como Él dijo, yo los escogí para que lleven fruto, y un fruto que permanezca, no un fruto débil. Entonces eso es nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro testimonio. No es asunto de saber cuáles son los frutos del Espíritu. Cuando yo empiezo en la iglesia a citar los 9 frutos, los hermanos siguen y los terminan conmigo, ya se lo saben de memoria. Pero no es un asunto de saber cuáles son los frutos, es asunto de producir estos frutos en nuestra vida. Y mi pregunta a ti y a mí, a nosotros, ¿cómo estamos nosotros reproduciendo los frutos del Espíritu que Dios espera de nosotros? ¿Estás tú viviendo y reaccionando y accionando en la forma que Dios espera de nosotros? ¿O estamos dándole rienda suelta a la carne, siguiendo la corriente del mundo, imitando a los artistas de televisión en vez de a los héroes bíblicos y a las instrucciones del Señor? Nuestro Señor es nuestro primordial ejemplo. Entonces necesitamos reconocer que no nos podemos distraer. Tenemos que permanecer enfocados en nuestra misión. Yo soy un cristiano, recibí a Jesucristo como mi Salvador. Estoy tratando de vivir la vida cristiana. Deja ver cómo yo estoy viviendo y reproduciendo estos frutos del Espíritu en mi vida. Es mi responsabilidad estar seguro que yo lo esté haciendo correctamente. Entonces esto requiere esfuerzo, sacar tiempo para Dios, pasar tiempo en la palabra para que la palabra me alimente y nutra esas cosas positivas en mi vida, en la oración para tener esa comunión íntima con Dios, donde yo recibo la fortaleza de Dios para reprender la carne y resistirla, negarme a mí mismo,
tomar la cruz y seguir al Señor, no solamente en lo fácil, sino especialmente en las áreas difíciles en mi vida, aquellas situaciones contrarias que vengan contra mí, no importa si es COVID, no importa si es problema del matrimonio, problema con los hijos, problema del trabajo, problema de dinero, no importa lo que sea, yo he aprendido a actuar en una forma que glorifique a Dios y le dé testimonio al mundo que yo en verdad he conocido al Señor Jesucristo y le he rendido mi vida. Esto no es fácil, pero es el reto que Jesús nos está lanzando y en este nuevo año debemos de procurar hacer esto para producir frutos, que nosotros estemos conectados al tronco para que podamos recibir la vida a través de nosotros las ramas para que demos fruto. Fruto viene como resultado de la relación íntima con Dios, la vida de Dios fluyendo a través de nosotros para producir vida y actitudes correctas, reacciones correctas en nuestra vida para la gloria de Dios. Amén. Y esto todo requiere esfuerzo de nuestra parte. A veces no es fácil, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte, poner de nuestra parte para acercarnos, sacar tiempo para Dios. Es normal que uno tiene una cantidad de responsabilidades que uno se le parece que no tiene tiempo para Dios, pero uno tiene que aprender a sacar ese tiempo por nuestro propio bien espiritual. Como resultado, si nosotros no hacemos estas cosas, no podemos cumplir los propósitos de Dios. En esta parábola, esa higuera ya iban 3 años que no producía. Eso es triste, 3 años que no estaba produciendo lo que se esperaba de ella. ¿Qué se espera de una higuera que produzca? Higos. Entonces, 3 años sin producir nada. Con razón, el dueño dijo, pues vamos a cortarla, porque ¿para qué está usando tierra si no produce nada? Amen. Y lo interesante es que Dios tiene el derecho de quitarnos del medio cuando nosotros no estamos produciendo lo que Él espera de nosotros. Wow. Es duro, es una palabra fuerte, pero yo espero que ustedes la puedan recibir porque es palabra de Dios. En el capítulo 15 de Juan también dice lo mismo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y lo dice, y lo cortan y lo echan al fuego y arde. En otras palabras, no se necesita el que no está produciendo fruto. Dios quiere que nosotros llevemos fruto. Nosotros somos las manos y los pies de Dios en esta tierra para hacer las obras de Dios. La Biblia dice que Dios había preparado esas obras para que nosotros las hiciéramos. Nosotros estamos aquí para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, Dios espera que podamos hacerlo, que nos esforcemos a hacerlo, que aunque sea difícil, sigamos tratando para lograr producir esos frutos que Él espera de nosotros. Y Dios es bueno y misericordioso. Paciente, dice la Biblia, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios tiene mucha paciencia con nosotros cuando ve que nosotros estamos tratando. Pero si el Señor ve que nos dimos por vencidos, decimos yo no puedo, entonces ya el asunto cambia. Por eso es que dice que el viñador, cuando vio que ya él había determinado, ya iban 3 años, esperó bastante, iban 3 años, pero cuando vio que ya el dueño dijo, córtame esta higuera, él intercedió una vez más y le dice, déjame hacer un hueco alrededor, una zanja alrededor, déjame ponerle abono, a lo mejor necesita algo más y déjala esperar un año más. Y el dueño le dijo, ok, haz el trabajo y vamos a esperar un año más. Amen. Bueno, quizás este es el año más que el Señor te está dando, un año más. A lo mejor el Señor viene observándote año tras año y quedando un poco desilusionado. Yo esperaba mejor. Amen. Pero el Señor te está dando un año más. Una oportunidad. ¿Qué representará esa zanja y ese abono? ¿Qué cosas tú necesitas que fortalezcan? Porque el abono es lo que fortalece a las plantas, es el alimento.
alimento adicional al que hay en la tierra. La tierra tiene alimentos para la planta, pero cuando uno le pone abono, le está dando además extra para que se fortalezca y crezca más rápido y produzca mejor. ¿Qué será el abono que nuestras vidas necesitan? La zanja es como un surco que se hace para que el abono y el agua se queden ahí. Yo no sé si usted se ha fijado en esos días de verano fuerte, que usted le echa agua a las matas y se resbala el agua. Y es poco lo que filtra para adentro, para las raíces, porque la mayor parte se fue rodando. Pero esa zanja hace que el agua se estanque ahí y entonces pueda ir hacia abajo donde está la raíz. ¿Qué significará esa zanja en nuestras vidas? ¿Qué nosotros necesitamos para que la palabra de Dios se quede en nosotros? Para que la fortaleza y la bendición de Dios se queden en nosotros y nosotros podamos fortalecernos en el Señor. Esa es una pregunta que la voy a dejar en la mente de ustedes. Piensen esto. ¿Qué será lo que yo necesito para fortalecerme extra, además de lo que hasta aquí naturalmente estoy recibiendo? Amén. Y hay que remover tierra para hacer la zanja, porque la tierra distrae de que el agua penetre. ¿Y qué será lo que Dios quiere quitar, que nos está distrayendo de nosotros permanecer en la palabra, escudriñar la Escritura y aplicarla a nuestra vida? Entonces necesita quitar, eliminar cosas alrededor de ti que te están estorbando espiritualmente para que tú te puedas enfocar en lo que es necesario. Por favor, hermano, esto no es juego, estamos en los últimos tiempos. Todas las señales alrededor de nosotros indican que Cristo viene pronto. Hay que estar preparados. Si hay un tiempo cuando hay que orar, si hay un tiempo cuando hay que estar en la palabra, es ahora. Y entonces quitemos las distracciones. Todo lo que te estorbe o que Dios te quite del medio, no te enojes. Date cuenta que el Señor tiene un plan de mejorarte espiritualmente. Y a veces hay que quitar ciertas cosas de nuestra vida que nos están estorbando en vez de ayudando. Esa es una realidad. Me viene a la mente la historia de Marta y María cuando invitaron a Jesús a su casa. Y Marta estaba muy preocupada con la comida que estaba preparando y María se sentó a los pies de Jesús. Ahora, cuando usted tiene un invitado a su casa, es importante que usted lo reciba y lo atienda, pero si lo ha invitado a comer, es importante que prepare la comida. Así que las dos cosas eran importantes que se hicieran. Sin embargo, Marta se disgustó porque María no ayudaba en la cocina y se molestó y vino y se lo dice al Señor. Le dice, pero no te da cuidado que María no me ayuda. Dile que se levante y me ayude. Y el Señor, en vez de decir, ay, es verdad, mira María, ayuda a tu hermana, la regañó a ella y le dice, Marta, Marta, tú estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa era necesaria y María cogió la mejor parte. Remover un poco de tierra. Mire, hay veces que nosotros estamos turbados porque queremos hacer muchas cosas, que son buenas, no está malo lo que estamos haciendo, pero no son exactamente lo que necesitamos para fortalecernos en el Señor. Los consejos que tenemos aquí para el nuevo año posiblemente son los mismos consejos que hemos dado en otras ocasiones, pero estamos aconsejándote que empieces este año buscando a Dios de todo corazón, separando un tiempo para orar, leer la Biblia y esforzándote para dejar la vieja manera de vivir, que cambies la actitud, que seas genuino, que seas sincero. Muchas cosas que quizás ya tú las has oído, pero son importantes en tu vida. ¿Qué cosas nos estorban a nosotros para, por ejemplo, sacar tiempo para Dios? Orar, leer la Biblia. ¿Qué nos estorba? ¿Qué nos estorba para que nosotros busquemos a Dios de todo corazón? Que quizás estamos afanados en otros detallitos que son de menor importancia. Marta estaba muy preocupada en cocinar y eso era importante porque ella invitó a Jesús a comer y alguien tenía que hacer la comida. Era importante y era bueno lo que estaba haciendo.
Pero para ella eso era lo más importante. María se sentó a los pies de Jesús a escucharle y Marta le parecía que María estaba perdiendo el tiempo porque no estaba trabajando. Y Jesús dijo, una sola cosa era necesaria. Lo más que el Señor quería era que las dos de ellas se sentaran y lo escucharan, más que la comida. Pero para Marta más importante era preparar la comida. ¿Cuáles son las prioridades que tú tienes en tu mente? A lo mejor necesitamos arreglar las prioridades y pensar, ¿qué será lo que Dios encuentra más importante que yo haga? ¿Será lo que yo estoy haciendo lo que Dios piensa? Porque lo que pasa es que nosotros tenemos una forma de pensar muy diferente a la de Dios. ¿Lo que yo estoy haciendo será lo que Dios le agrada? ¿O será lo que me agrada a mí, me hace sentir bien a mí? Porque yo pienso en esa respuesta de Jesús. Marta, Marta, tú estás afanada y turbada con muchas cosas. Tú estás haciendo muchas cosas y eso te tiene turbada. Pero María escogió la mejor parte. Y de todas esas cosas, la más necesaria, esa fue la que María escogió. ¿Qué parte tú estás escogiendo en tu vida? Entonces, una de las cosas que se esperan es que cuando uno se entrega al Señor Jesucristo, debe haber un cambio en nuestra vida. Si cuando te convertiste al Señor, seguiste viviendo como vivías antes y no se ve cambio en tu vida, entonces hay que cuestionar la conversión. Porque el Señor Jesucristo no te llamó para que vengas a Él, para vivir con Él, pero seguir actuando y viviendo como el mundo, accionando y reaccionando como el mundo. Hay que ver un cambio de vida, un cambio de actitud. ¿Cuál es tu actitud? Cuando vienen los problemas, cuando alguien te confronta, cuando te viene un problema, una desilusión, alguna dificultad. Empiezas a pelear, levanta la voz, insulta, ofendes. Entonces eso era lo mismo que hacías en el mundo. ¿Cuál es la diferencia en tu vida? Y entonces necesitamos aprender, el Señor nos llama a un camino de santidad, a una vida nueva. Entonces debe cambiar mi actitud, que yo controle mi lengua y no le dé rienda suelta cuando me enojo. ¿Los cristianos se pueden enojar? Seguro que sí, la Biblia dice, enójense pero no pequen. Entonces quiere decir que yo no puedo dejar que el enojo controle mis reacciones, mi forma de actuar, sino que yo me domino a mí mismo, lo pongo todo a los pies de Cristo, le pido ayuda, pero tomo una firme decisión de no actuar como yo hacía antes. No le puedo dar el gusto a la carne que yo le daba antes. Cuando me vienen las tentaciones, yo digo, bueno, pues sí, cometí un error, pero me arrepiento después. No, eso no es forma. Tiene que haber un cambio definitivo en nuestras vidas. Ya ustedes ven cómo cambia en el mundo. Yo estoy seguro que algunos de los que estaban marchando allá ayer se dicen ser cristianos, pero su testimonio y su actitud no lo demostró. Yo no voy a juzgarlos, eso le toca a Dios. Pero lo que yo quiero decirle es que nosotros no podemos reaccionar como el mundo. No podemos hacer las cosas a la forma de la carne como lo hacíamos antes. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y cuando se ve que Jesucristo en verdad está sentado en el trono de tu corazón y hay un cambio en tu vida, tú eres el primero que te siente más libre, más feliz. Los frutos del Espíritu empiezan a reproducirse. ¿Cuáles son los primeros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Estos frutos son hermosos. Y que yo pueda reproducir esos frutos en esta carne débil, pecaminosa, es algo maravilloso. Es la obra del Espíritu Santo en mi vida, porque el que dijo que nunca me dejaría solo está ahí para ayudarme, para que yo pueda superar los deseos de la carne. Así que Dios está contigo para ayudarte a producir estos cambios en tu vida, pero tú tienes que tomar la parte firme de resistir a la carne, al mundo y a Satanás, y pedir la ayuda al Espíritu Santo para que pueda dominar estos pecados y reacciones
que quieren levantarse en tu vida, pero tú eres un hombre nuevo en Cristo Jesús. Has cambiado, las cosas viejas pasaron y eres nueva criatura. Amén. En Cristo Jesús. Qué lindo. Amén. Otra cosa que nosotros necesitamos tener presente es que necesitamos tener buen ánimo. Hay veces que oímos las noticias, estamos viendo lo que sucede y nuestro ánimo se decae. Pero nosotros tenemos que mantenernos enfocados en Dios. Amen. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En estos días hay muchas noticias y hay muchas cosas frustrantes, hay muchas cosas negativas sucediendo y estamos oyendo muchos comentarios negativos. Nosotros como cristianos, claro, tenemos que saber lo que está pasando. No está mal que usted esté al día de lo que está sucediendo y esté escuchando las noticias, pero no se deje influenciar de todas esas cosas negativas que se hablan. Usted necesita mantener su mente y su enfoque en Dios. Tenemos un Dios que es bueno y tenemos un Dios que es poderoso. Nosotros necesitamos darnos cuenta que este año, no importa lo que pase, nosotros tenemos que vivir vidas de victoria. Nosotros tenemos que poder hablar a otros del amor de Cristo. Nosotros tenemos que tener presente que lo que haga el gobierno o lo que esté pasando en la política no es lo que nos gobierna a nosotros. Amen. Nosotros tenemos un rey que es Cristo Jesús y nosotros nos dejamos dirigir por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. La Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. No nos podemos confundir por las cosas que pasan. A veces la gente se escandaliza. He oído comentarios de 2 o 3 personas que han dicho, no puedo creer que esto esté pasando en este país. Este no es el país que yo conocí. No te confundas por las cosas que están sucediendo. No pongas tu esperanza en los gobiernos de este mundo. Recuérdate que nosotros somos extranjeros y advenedizos aquí, estamos de pasada. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Nosotros tenemos un rey que gobierna nuestras vidas, que es justo y que no cambia. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los hombres cambian y los gobiernos cambian, pero Dios no cambia. Entonces nosotros necesitamos mantener la paz de Dios dentro de nosotros. Que no importa lo que pase en la política, nosotros nos sintamos seguros porque tenemos un Dios que nos ama y un Dios que pase lo que pase aquí abajo, Él siempre va a estar apoyándonos a nosotros y defendiéndonos a nosotros. Amén. Y cuando empiezan a pasar las cosas malas, no podemos espantarnos y asustarnos y decir, ay, qué mal están las cosas, el mundo está al revés, y nos ponemos desesperados y ansiosos y preocupados. Mira lo que está pasando. Y a alguna gente no le conviene ver las noticias, porque se alarman tanto y se ponen tan mal que uno diría, ¿dónde está la fe, la esperanza de esa persona? La Biblia dice, el Señor dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, mira, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Regocíjate. Acércate al Señor, adórale con más fervor y tú verás que en vez de sentirte deprimido, cansado, empiezas a sentir la presencia del Señor, que el Espíritu de Dios se mueve en ti, que de Él te da la fortaleza y la ayuda que tú necesitas, y eso es lo que necesitamos. Mirando al mundo nos vamos a angustiar, mirando a Cristo nos vamos a fortalecer, sí, y vamos a recibir el ánimo, la ayuda para nosotros mantenernos firmes en los caminos del Señor y hagamos las cosas correctamente. Yo veo que a veces el problema está en la misma casa, que quiénes son los más que se gritan, que se insultan y eso. La familia en la casa. Yo he ido a casa donde yo diría, estos son cristianos, porque en verdad no parece, pero debe de haber en nuestras casas una comprensión, un amor, una determinación de cambiar si tenemos que cambiar, morir a lo que tengamos que morir, pero tenemos que demostrar en nuestra vida que Jesucristo en verdad vive en nuestros corazones, que estamos produciendo frutos porque estamos conectados con Cristo Jesús en Dios.
Amén. Apégate a Dios, búscalo de corazón. No te desanimes, no dejes que las circunstancias te afecten. Agárrate de Cristo y sírvele de corazón y sé feliz en el Señor. Amén. Es que nuestra esperanza está en Dios. Amén. Nuestra confianza y nuestra seguridad vienen de Dios, no del gobierno. Amén. Los tiempos cambian, las épocas cambian, los gobiernos cambian, pero Dios no cambia. Dios no cambia. La Biblia dice que el corazón alegre es buena medicina. Si tú puedes mantenerte feliz en Dios, como el apóstol Pablo le aconsejaba a los filipenses, gozaos en el Señor, regocijaos siempre. Otra vez les digo que se regocijen. ¿En qué nos vamos a gozar? En el Señor, no en lo que está pasando. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Dios, elevarnos por encima de los problemas. Miren, los problemas son pasajeros, son temporeros. Un día hay un problema terrible, pero luego se termina. Recuérdate que no va a durar para siempre. Se va a acabar el problema en algún momento. Pero las bendiciones de Dios son eternas. Amen. La paz que Dios da es eterna. Sí, el gozo de Dios es eterno. Tiene que estar Aleluya. contigo. Aleluya. Entonces, si tú tienes tu mirada en Dios y tu confianza en Dios y no te dejas alterar por las cosas que estás oyendo en las noticias, tú mantienes la paz de Dios. Y la paz de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que no hay lógica para esto. A lo mejor lo normal sería que estuviéramos preocupados y tristes, pero la paz de Dios nos hace sentir tranquilos. La paz de Dios nos hace sentir seguros en medio de todos los cambios que estamos mirando. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si van a haber revueltas, que si van a haber... Bueno, como nuestras vidas están en las manos de Dios, pase lo que pase, nos sentimos seguros, tranquilos. Amén. Amén. Y entonces muchas veces cuando nos confrontamos con estas situaciones y queremos hacer un cambio, pero no lo estamos logrando, hemos aprendido a ponernos máscaras. No estoy hablando de las máscaras que nos ponemos este día para protegernos, que yo le aconsejo que sí, siga eso. Póngase la máscara que le va a proteger a usted y va a proteger a otro de usted. Raquel y yo estamos en buena salud. Yo creo que no tenemos COVID. La una vez, como 3 meses atrás que nos hicimos la prueba, salimos negativos. Pero puede ser que fuéramos de esa gente, ¿cómo es que le llaman? Los que tienen, pero no tienen los síntomas asintomáticos, que no mostramos síntomas. No nos afecta a nosotros, pero la podemos tener. Entonces, como yo no sé que le voy a pasar a alguien algo que yo no sabía que yo tenía, por lo tanto la máscara hace bien, póngase la máscara, pero por otro lado, quítese la máscara. Pero no estoy hablando de esa máscara, sino de esa máscara que nosotros ponemos cuando queremos fingir santidad, cuando queremos mostrarle a la familia y a otros alrededor de nosotros que todo está bien cuando estamos bien mal. Cuando tenemos ciertas reacciones y cosas que no son correctas, que no agradan a Dios, que estamos al punto de ser cortados del tronco y tirados a un lado para que nos sequemos. Y el Señor está tratando de darte otra oportunidad más, otro año más, otro mes más, quizás otro día más, que de cerca se acaba ese año, yo no sé. Pero la cosa es que Dios nos da oportunidad para que cambiemos, para que produzcamos el fruto deseado. Y Él no nos va a aceptar sin fruto cuando ya Él ha establecido que solo el que lleva fruto es aceptado por Él. Los demás son cortados y echados fuera, para ser echados al fuego. No es nada bueno. Pero ¿cómo estás tú luchando por cambiar, por agradar al Señor, por producir estos frutos en tu vida, que son tu marca verdadera de cristiano? Pero a veces con la máscara que tenemos, se ve la sonrisa, se ve la apariencia, parece que todo está bien, pero el corazón, ¿cómo está el corazón? Y Dios ve el corazón. Por lo tanto, Él no te va a juzgar por la cara, por la careta que tienes, no te va a juzgar por la apariencia, Él te va a juzgar genuinamente, porque Él conoce a todos los hombres, va a examinar tu corazón y te va a juzgar por ahí.
Entonces yo quiero que el Señor se agrade de mí. Entonces tengo que venir a la Escritura y ver qué es lo que el Señor dice. Amor, gozo, paz. ¿Cómo estoy dando esos frutos? ¿Se ven en mí? Benignidad, bondad, fe. ¿Cómo está mi fe? Mansedumbre, templanza. ¿Cómo estoy yo en el espejo de la palabra del Señor? Y entonces luchar por producir los cambios necesarios, porque yo creo que Cristo viene pronto y Él me va a juzgar a mí, no según las apariencias, sino según mis acciones. Y a ti también, a cada uno de nosotros. La Biblia establece que después que muramos, el juicio. Y vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a rendir cuentas. Entonces, ahora es el tiempo que yo tengo para luchar y producir los frutos del Espíritu que Él quiere ver en mí. Y esta es tu oportunidad. Este es el año de tu oportunidad. Y ahora que estamos comenzando es un buen tiempo para examinarnos y decir, ¿qué es lo que está mal? Déjame mirar bien adentro. ¿Qué es lo que hay allá adentro que necesita salir? ¿Qué yo necesito cambiar para que Cristo se agrade de mí? Para que no me corte, sino que me pode para que yo pueda dar más fruto para la gloria y honra de su nombre. ¡Qué lindo! No mires lo malo de esto, mira lo bueno, que si tú cambias y produces fruto, Dios se va a agradar y vas a recibir bendición de Dios, la aprobación de Dios y después la eternidad. ¿Qué más te puede dar? Entonces vemos que la clave para nosotros poder producir mejores frutos es el acercamiento a Dios. Como Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Vamos entonces a concluir con esto. Necesitamos acercarnos más a Dios. Sí, Señor. Vamos a ver si podemos hacer un propósito de en este año acercarnos más a Dios, conocer más a Dios. Ese era como el fin, el máximo del apóstol Pablo. Decía, a fin de conocerte y el poder de tu resurrección, Amen. al fin de poder entender a plenitud la Sí, altura, Señor. la anchura, la profundidad, todo acerca Sí, de tu Señor. amor. Aleluya. Era como su fin, Alabado poder sea tu nombre. entenderlo. Y si el apóstol Pablo, que estaba tan cerca de Dios y haciendo la voluntad de Dios, sentía que todavía necesitaba conocer mejor a Dios, ¿qué podemos decir nosotros? Sí, Señor. ¿Podemos acercarnos un poquito más? ¿Podemos conocer a Dios un poquito mejor, más de cerca? Yo creo que sí, porque al conocerlo, nosotros nos vamos a sentir mucho más seguros de nuestra vida. Como decía el salmista Señor. David, Aleluya. veía al Señor delante de mí, por lo tanto no seré conmovido. Él se sentía seguro que como él estaba viendo a Dios en todas circunstancias, él veía a Dios ahí. Dios está aquí conmigo, Dios me está dirigiendo, Dios me está guardando, Dios me está protegiendo. Por lo tanto, él se sentía seguro. Yo no voy a ser conmovido. A mí no me tumba nada porque yo estoy aquí y yo veo a Dios en todas. ¿Puedes tú ver a Dios en todas circunstancias? Hay veces que es al revés. A veces decimos, pero ¿dónde está Dios? Que en este problema, ¿cómo Dios no me ayudó? Y él decía, yo veía a Dios delante de mí. Amen. Y mire que el salmista David pasó muchos malos ratos con el rey Saúl persiguiéndolo y tratando de matarlo continuamente. Pero él veía a Dios delante de él, guardándolo y protegiéndolo. Por lo tanto, él no caía, porque él estaba ahí aferrado de Dios. Que esa sea nuestra prioridad en este año. Siempre, cada año, nosotros hemos puesto énfasis de que el mes de enero debemos de tomarlo para reflexionar, para orar, para buscar más de Dios. Aparentemente los meses de noviembre y diciembre con sus festividades y sus cosas, uno distrae mucho su mente en otras cosas y decimos, bueno, enero debe ser un mes de recogernos y entregarnos más de lleno, consagrarnos a Dios. Este es un año que realmente necesitamos hacerlo. Es tiempo de que el pueblo de Dios clame, porque siempre cuando el pueblo de Dios se humilla y clama a Dios, Dios tiene misericordia de la nación. Amén. Nosotros podemos cambiar el curso de las cosas con nuestras oraciones. Amén. Así que deseo que este sea un año fructífero para usted,
para la iglesia del Señor Jesucristo, un año de avivamiento, de un poderoso mover del Espíritu, y que la iglesia se prepare porque la venida del Señor está cerca. Y yo quiero verle la carita a todos ustedes allí. No traten de esquivarse. Ahora más que nunca dependemos del Señor. Él es nuestro amparo, fortaleza, nuestra ayuda. Separado de mí, dijo Jesús, ustedes nada pueden hacer, ni lo traten porque van a perder el tiempo. Acércate bien al Señor y este será un año de visión, de victoria, de bendición, de poder para la iglesia del Señor Jesucristo. No importa cómo esté el mundo, la iglesia estará en victoria si está llena del Espíritu Santo. Amén. Había un corito viejo que decía, en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y eso es lo que tenemos que tener la seguridad. Amén. En medio de pruebas, en medio de circunstancias difíciles, la iglesia del Señor siempre seguirá hacia adelante. Dios te bendiga y hasta el próximo jueves.